Si usted ha venido a esta iglesia con alguna regularidad y si lleva algún tiempo viniendo, seguramente me ha escuchado a mí decir en varias ocasiones que venir a la iglesia no determina necesariamente que una persona sea un creyente en el Señor Jesucristo. De hecho, hicimos una serie completa de la carta de Primera de Juan que tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo podemos saber que somos creyentes verdaderos? Hay una realidad. Domingo a domingo asisten a las iglesias una mezcla de creyentes genuinos y creyentes nominales, creyentes de nombre solamente. Los unos son individuos que han recibido la vida de Dios, ya hemos hablado varias veces de lo que es un creyente genuino, han recibido el don de la fe, han sido transformados y siguen siendo transformados progresivamente según la imagen de Cristo. Los otros son individuos que si bien pueden aparentar ser creyentes verdaderos, en realidad no lo son. Pueden ellos participar en actividades de la iglesia, pueden servir en ministerios incluso, pero aún así tener una fe que no es una fe salvífica, que no es la fe que proviene de Dios. Y quiero decirle que puede llegar a ser muy difícil reconocer a los falsos creyentes, a los creyentes que no son reales en el seno de la iglesia. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque externamente muchas personas muestran características que de alguna manera les permiten camuflarse entre los verdaderos cristianos. Repito, si usted tiene una persona que viene a los estudios bíblicos, que no sé, viene con frecuencia a la iglesia, que incluso sirve en diferentes ministerios, o sea, eso lo puede llevar a uno a necesariamente asumir que es un creyente. Pero no es así, no es así. Y la realidad también es que toda persona que no es un creyente genuino responde a la palabra de Dios de una manera diferente que la forma como responde el verdadero creyente. Hoy vamos a ver que hay una variedad de maneras, una variedad de formas en que las personas que escuchan la palabra de Dios responden a ella. Y solamente una de esas formas es característica de los creyentes verdaderos en el Señor Jesús. Lo que determina esas respuestas diversas al Evangelio es la condición de nuestro corazón, la condición de los corazones de quienes escuchan la palabra. Esto lo hemos dicho, el mismo mensaje es predicado, el mismo mensaje, todo el mundo aquí está escuchando el mismo mensaje. Algunas personas valoran el mensaje, otras personas desechan el mensaje. Algunos corazones actúan como tierra fértil para la semilla de la palabra de Dios, mientras que en otros corazones la semilla simplemente no germina. Hoy vamos a considerar un pasaje muy conocido de las Escrituras, la parábola del sembrador. Es un pasaje en el cual vemos cuatro tipos de corazones que responden de maneras distintas a la proclamación de la palabra de Dios. Vamos a hablar en esta mañana del corazón endurecido, del corazón impulsivo, del corazón consumido y del corazón redimido. Es un mensaje importante, hermanos. Mi intención es que este mensaje nos ayude a responder esta importantísima pregunta, que es el nombre del mensaje. ¿Tengo un corazón redimido por Dios? O en palabras relativas a la parábola del sembrador, ese sí es el nombre del mensaje. ¿Es mi corazón tierra fértil? Es importante que sepamos si nuestros corazones son tierra fértil. Vamos a leer del Evangelio de Mateo en esta mañana, tanto la parábola como la explicación de la misma por parte del Señor Jesucristo. Y les digo esto porque esta parábola aparece en los evangelios sinópticos, en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, pero vamos a leerla en esta mañana del Evangelio de Mateo. Y vamos a centrarnos en la explicación que el Señor Jesucristo da de la parábola. De todas formas, vamos a leer la parábola completa. O sea que vamos por favor a ponernos de pie. Inicialmente vamos a leer de Mateo capítulo 13, los versos 3 al 9, que es la parábola. Y posteriormente leeremos la explicación de la parábola. Mateo capítulo 13, versos 3 al 9, y luego leeremos los versos 18 al 23. Dice el Señor:
Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Ahora vamos a leer la explicación que el Señor Jesucristo hace de la parábola en los versos 18 al 23. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Es palabra de Dios, hermanos, por favor tomen asiento. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia. Es una historia, es un cuento, es una historia que enseña una verdad de carácter espiritual o moral. O sea que es importante entenderlo. Una parábola no representa específicamente un acontecimiento de la vida real, pero sí enseña una verdad real. Contrario a lo que muchas personas piensan, Jesús no enseñaba en parábolas para hacerle más fácil la comprensión del mensaje a las personas. De hecho, era lo contrario. En un momento del ministerio del Señor Jesús, a los líderes religiosos les dio por atribuirle los milagros de Jesús y las señales de Jesús al diablo. Imagínense eso, al diablo. Y a partir de ese momento hay una división, un punto de inflexión, un punto de cambio en el ministerio del Señor Jesucristo. A partir de ese momento Él empieza a hablar en parábolas para velar la verdad, no para hacerla más clara. Antes hablaba clarito y directo, ahora habla en parábolas. Y esas parábolas eran explicadas solamente a sus más allegados. Hoy nos vamos a enfocar, como ya les dije, en la explicación de la parábola del sembrador. Esa explicación que acabamos de escuchar de boca del Señor Jesucristo. Él fue el que la dio. Pero antes de iniciar a considerar estos 4 tipos de corazones que vamos a ver hoy, yo quisiera comentar algunos aspectos breves e importantes de este pasaje. Primer aspecto breve e importante, note que el énfasis no es el sembrador. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque en la iglesia moderna se le da demasiada importancia a cómo luce el predicador, a qué tan bueno es el predicador para hablar, a qué tan entretenido es el predicador. Quizás si el predicador anda con jeans y camisa pegadita, de pronto vienen más personas. El sembrador es cualquier persona que predica la palabra de Dios. Primeramente Cristo, quien empodera al predicador para sembrar la palabra de Dios, al proclamarla. Pero el énfasis no está en el sembrador.
El énfasis tampoco está en la semilla. ¿Qué es la semilla? Lucas, en el pasaje paralelo a este, lo clarifica, lo dice claramente en Lucas 8:1. La semilla es la palabra de Dios. O sea que tenemos a quien predica, que es el sembrador. Este proclama la palabra de Dios, que es la semilla sembrada. Pero hay un tercer elemento, que es el énfasis en esta parábola, y son los recipientes de dicha proclamación. Escúcheme, ¿por qué este mensaje es tan importante para nosotros que estamos aquí sentados? Este mensaje es importante para nosotros porque todos, si usted escuchó la parábola, todos escucharon la palabra de Dios, todos la oyeron, todos la oyeron. ¿Qué implicación tiene eso? Nosotros estamos metidos, nosotros somos parte de lo que el Señor nos hablará en esta mañana. Este pasaje no trata de personas que no tienen nada que ver con la iglesia, no tiene que ver con personas que jamás han puesto un pie dentro de una iglesia. Este pasaje trata de personas como ustedes y como yo, que venimos a la iglesia y que muchos, si no todos, nos llamamos creyentes. Escúchame lo que le voy a decir antes de iniciar. Este mensaje es importante, hermanos. Cada corazón aquí presente, cada uno de sus corazones es un reflejo de alguno de los 4 tipos de corazones que vamos a ver a continuación. Lo voy a repetir. Su corazón, si está descansando, abra los ojos y escuche. Su corazón es un reflejo de uno de estos corazones que hoy vamos a considerar. Cualquiera que sea la conclusión a la que usted llegue al final de este servicio, porque quiero decirle que mi deseo es que el Señor nos muestre la realidad de nuestro corazón. Que el Señor nos muestre qué hay en nuestro corazón, para que podamos saber si de verdad somos o no de Cristo, hermano. Eso es muy importante. Y cualquiera que sea la conclusión a la que usted llegue, con respecto a la condición de su corazón, quiero decirle antes de empezar que el Señor jamás desprecia a ninguna persona que, reconociendo su pecado y su necesidad de salvación, viene a Él para entregarle su vida. Él no va a rechazarle si de repente usted hoy descubre que su corazón no es un corazón que genuinamente ama a Cristo. Toda persona que invoca el nombre del Señor será salvo. Ese invocar tiene la connotación de entrega, de fe genuina. Invocas en quien han creído. Vamos a iniciar entonces con el primer tipo de corazón que vemos en este pasaje, en el verso 19, punto número 1, el corazón endurecido. El corazón endurecido. Dice el verso 19, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Hermanos, yo creo que lo primero que surge de este verso, que es vital, es la importancia de entender la palabra. Es importante entender. ¿Y a qué me refiero con eso? No me refiero a que todas las personas sean teólogos, no me refiero a que todas las personas sean pastores, no me refiero a que todas las personas deban ir a un seminario para entender la palabra de Dios, porque quiero decirle que hay personas muy simples, personas que quizás no tengan una carrera, personas que incluso, yo conozco personas que ni siquiera saben leer y tienen un entendimiento de las verdades de la palabra de Dios, aquí y aquí. El que no entiende la palabra es el que tiene un corazón endurecido, que a pesar de escuchar y escuchar y escuchar, no valora la palabra, no busca comprenderla, no medita en la palabra de Dios.
Usted seguramente ha leído el Salmo primero. En el Salmo primero usted tiene la actitud opuesta. En el Salmo primero usted ve al hombre que medita de día y de noche en la palabra de Dios. El hombre que se deleita en las verdades de Dios. Bueno, el hombre que tiene un corazón endurecido es lo opuesto. Nunca medita, nunca se interesa. Es una persona apática hacia el mensaje predicado. La apatía es terrible. Yo le digo que es preferible, como dice Apocalipsis, es preferible ser frío, pero no tibio. Las personas apáticas ante la palabra de Dios son personas endurecidas, personas que resisten el llamado a vivir en obediencia a las Escrituras, son personas que no tienen ninguna convicción de pecado, son personas en donde no hay arrepentimiento. Y hay otra cosa vital que vemos en este primer verso. Esa displicencia de la que estoy hablando hace que la semilla de la palabra de Dios que es sembrada en los corazones de la gente sea arrebatada por Satanás. ¿Por qué esto es importante? Hermanos, es necesario que comprendamos que hay un enemigo de nuestra fe. Usted tiene un enemigo de su fe. Yo quiero que sepa que usted tiene un enemigo que no quiere que usted entienda la palabra de Dios y no quiere que usted crea la palabra de Dios. Usted ha oído el dicho ese que dice: soldado avisado no muere en guerra, ¿cierto? Usted es un soldado avisado. Usted es un soldado avisado. Hay un enemigo que no quiere que usted atienda. Hay un enemigo que, si por él fuera, hace todo lo posible para que usted no pueda llegar al servicio el domingo. Le pone pelea con el esposo, con la esposa, con los hijos. O hace lo que sea para que usted no esté aquí. Porque a él no le interesa que usted escuche la palabra que salva. Usted tiene un enemigo real. Lucas lo dice en el texto paralelo de esta forma. Lucas 8:12 dice: aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo, así lo dice, y arrebata la palabra de sus corazones, escuche, para que no crean y se salven. El diablo no quiere que usted crea. Si aquí hay alguna persona que no es un creyente, el diablo no quiere que usted crea. Si usted ya creyó, si usted tiene la fe que viene de Dios, no se preocupe, el enemigo podrá estar ahí, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Su fe está segura. Pero si usted es un creyente nominal, un creyente de nombre, si usted es tan solo una persona que aparenta ser pero no es, no le quepa duda. Hay un enemigo encima suyo que lo que busca es que usted no crea para que usted no se salve. ¿Qué concluimos de esto? Esto no es un juego, lo he dicho muchas veces. Jamás vamos a jugar a la iglesia aquí. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Pablo dice en 2 Corintios 4:4 con respecto a esto, que el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, escuche esto: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El diablo pone un velo en los corazones de la gente para que no puedan ver a Cristo en esta palabra, para que no puedan ver el valor de Cristo que vemos en esta palabra. O sea que hay un enemigo real. Hay un enemigo real, no es inventado, no es imaginario. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, dice Pablo. No es un enemigo imaginario. Y lo que hace este enemigo es buscar impedir que la gente entienda la palabra. Quiero preguntarle a usted esto: ¿qué mejor forma?
Escuche, ¿qué mejor forma para el enemigo lograr ese objetivo que ni siquiera haya palabra de Dios? Porque si no hay palabra, ni siquiera hay nada para comprender. Entonces la gente está dichosa, feliz, pensando que está escuchando la palabra, cuando eso es simple y llanamente un mensaje humano que no puede salvar. El enemigo busca impedir que ustedes entiendan, que las personas comprendan la palabra del Señor, y los induce a ser displicentes ante las verdades de las Escrituras. Eso es lo que busca. Esto que estamos haciendo, la proclamación del Evangelio y la recepción por parte de ustedes del Evangelio, es un asunto espiritual, hermanos. Es un asunto espiritual y tiene oposición espiritual. No se le olvide eso. No se le olvide eso. Punto 2. El corazón impulsivo. Lo vemos en los versos 20 y 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Hermanos, es mi convicción que mucha gente en las iglesias de hoy son parte de esa categoría. Mi convicción es que son la gran mayoría. Yo quiero que usted sepa que en mi corazón, mi convicción no es que la gran mayoría de la gente en las iglesias es salva. Es triste decirlo, pero no lo creo. La gran mayoría de las personas en las iglesias de hoy especialmente se ajustan a una fe que es emocional. Esto es importante, una fe emocional, es una respuesta al evangelio que es superficial, una respuesta al evangelio que es temporal. Y esa es la tendencia justamente en la iglesia de nuestro día. ¿Cuál es la idea en la iglesia moderna? Generar una fe emocional, generar una profesión, buscar profesiones de fe en Cristo. ¿Cómo? Manipulando las emociones. Yo escuchaba a alguien decir a un predicador decir en esta semana mientras preparaba este mensaje, decía él esto: si se utilizan las formas y los métodos correctos, una persona hábil puede prácticamente hacer que los demás hagan prácticamente lo que sea. No sé, hay quien dice que el tema del COVID tuvo que ver con eso. Lo único cierto, real o no, es que se sometió a todo el mundo. No voy a entrar a decir que no era así, no quiero entrar en eso. Pero si hubiese sido así, suponga usted que haya habido cosas, digamos, oscuras detrás de todo este tema, manipulación detrás de todo este tema, que es posible. Si fue así, se manipuló a la humanidad entera. A la humanidad entera. El punto, hermanos, es que es posible manipular a las personas a través de las emociones. Es muy posible. ¿Cómo se hace eso en las iglesias? Bueno, de pronto usted ha asistido a algunas de estas iglesias, en donde la música es muy repetitiva, que busca generar una especie de trance en la gente. Y usted ve gente temblando y haciendo una serie de cosas extrañas, supuestamente en el nombre de Dios. Pero es un tema emocional, un trance. Y luego esta atmósfera creada, porque es una atmósfera creada que incluso puede incluir luces, humo, o sea, es una manera de crear una atmósfera, es todo un sistema para que haya la posibilidad de manejar la reacción de las personas. Si a usted eso entonces le añade un mensaje motivacional, que Dios le va a dar prosperidad, que Dios le va a dar la salud que usted no tiene, las riquezas que quiere, la sanidad si está enfermo. Si solo le hablan de eso, pero no le hablan del costo de seguir a Cristo, no se le dice a nadie que el Señor dijo que si usted y yo queremos ser sus discípulos, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle.
¿No se le dice a las personas lo que Pablo le dice a Timoteo? Que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Eso no se habla? ¿No se le dice a la gente que ese mismo Jesús que supuestamente proclaman es el mismo que dice que si usted y yo amamos más al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al padre o a la madre, no somos dignos de él? Eso no se habla. Claro, obviamente, ¿qué genera esta mezcla? Esta mezcla manipulativa genera un, entre comillas, gozo. Un gozo inmediato. Porque la persona que está ahí sentada, si está enferma y le dicen que Dios la va a sanar, si de repente suelta un billetico, ¿qué pasa? Esa persona se llena de un gozo. Dios me va a sanar. Pero no hay dolor por el pecado, no hay arrepentimiento, no hay conciencia de lo que implica atentar contra Dios a través del pecado. De hecho, es un gozo mundano, un gozo humanísimo, por ponerlo de alguna manera. Un gozo que apela a lo que las personas quieren tener. Un gozo de pensar que se tendrá el trabajo que se quiere. Un gozo de escuchar que Cristo le ama incondicionalmente sin pedir absolutamente nada a cambio. Es mentira. Es mentira. Yo sé que lo que le estoy diciendo puede sonar muy fuerte, pero el amor de Cristo no es incondicional. De hecho, Cristo exige todo de nosotros, nuestra vida misma, porque Él la ha comprado con su sangre, la ha pagado. O sea que esa idea de que lo único que se escucha, eres un vencedor, sí somos en alguna medida, sí, yo no digo que no. Eres cabeza y no cola, estás llamado para triunfar. Todo ese argot que es un argot bíblico mal usado, manipulado, hace que las personas que hagan, respondan rápido, respondan de una manera gozosa, entre comillas, con un gozo ficticio, un gozo superficial. Pero fíjese lo que dice el texto. Así como con gozo es recibida enseguida, esa es la palabra que utiliza esta versión, enseguida, ¿cierto? Cuando la persona experimenta aflicción o persecución por causa de Cristo y su palabra, igualmente se aparta de ella enseguida. Se recibe enseguida como un acto emocional y se abandona enseguida cuando viene la aflicción por causa del nombre de Cristo. Hermanos, algo que les he dicho muchas veces, la fe verdadera permanece en toda circunstancia. Esto es algo muy importante, muy importante, muy importante, que lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero la fe de verdad permanece en toda circunstancia. ¿Qué quiero decir con eso? La fe genuina, la fe que proviene de Dios, jamás deja de creer. Con eso no estoy diciendo, y se lo digo una vez más, otras veces lo he dicho, porque es importante que esto quede claro. No significa que uno no pueda tener momentos difíciles en su fe, momentos difíciles en su caminar con Cristo, incluso momentos en donde haya preguntas, en donde haya ciertas dudas, pero la fe genuina nunca deja de creer. Nunca. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Es un don que viene directamente de Él. El Señor Jesús dijo en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El verdadero creyente perseverará hasta el fin. En medio de su aflicción, jamás abandonará la fe. Y otra cosa que quiero decirle, que es muy interesante, la aflicción por causa de la fe. Yo aquí no estoy hablando de que si le rayaron el carro. La aflicción por causa de la fe en el Señor Jesucristo es una bendición para el creyente. Una bendición, no lo digo yo,
Lo dijo el Señor Jesús en las bienaventuranzas, Mateo 5:11. Bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados o bendecidos o dichosos serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? Bendecidos. Bendecido eres si sufres por causa mía. Eso es lo que está diciendo. Y también es una promesa. Es una promesa. La aflicción en el creyente es una promesa. Juan 16:33, leo de la Reina Valera contemporánea. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si usted tiene aflicción, no se sienta engañado. No se sienta engañado si está pasando por momentos de aflicción. La aflicción, y esto lo hemos hablado también, es usada por el Señor para perfeccionar nuestra fe. Recuerde lo que nos dice el Señor en Romanos 8. Él dispone no algunas cosas, no la mayoría de las cosas, pero todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. No se le olvide eso. Ese es entonces el corazón impulsivo, que reacciona impulsivamente de una manera emocional. Muchas personas son así, pero no hay sustancia en su fe. Y cuando llega la aflicción, hasta ahí llegó la fe. Punto 3, el corazón consumido. El corazón consumido, verso 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. El texto paralelo en Lucas 8:14 dice: las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Me parece interesante esa frase, placeres de la vida. ¿Qué está diciendo el Señor? Si usted tiene un corazón consumido por estas cosas, usted no es un verdadero creyente. Es lo que dice. Es lo que significa esto. El corazón que se preocupa por las cosas del mundo. Mencionemos algunas cosas del mundo. El prestigio, por ejemplo. Si usted vive para tener prestigio, para tener influencia, si usted vive para tener poder, si usted vive por las posesiones o por el éxito, si eso es lo que mueve su vida, su corazón es un corazón consumido por estas cosas. La preocupación por subsistir. Claro, porque de repente hablamos de éxito y uno puede decir, bueno, no, yo no soy tan ambicioso. Yo soy una persona más bien, ok, ¿qué tal la subsistencia? ¿Qué tal la preocupación por el día a día? ¿Qué tal la preocupación por el pago de la renta del mes que viene? Yo no estoy diciendo, hermano, que estas cosas no sean reales y que no puedan generar preocupación. Pero si generan preocupación al punto que nos consumen, la pregunta que debemos hacernos es, ¿en qué Dios creo? O sea, si yo estoy haciendo mi parte, si yo estoy siendo diligente, ¿sí? O sea, no es que no tengo con qué pagar la renta porque me da una pereza trabajar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, yo hago lo que puedo. Estoy haciendo mi parte. Tenemos que dejarle el resto al Señor. Tenemos que dejarle el resto al Señor. No debemos consumirnos por la preocupación de las cosas del día a día, por la subsistencia. Usted ha escuchado este pasaje, Mateo 6, 31, 32. El Señor nos llama y nos dice, no se preocupen diciendo qué voy a comer, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Eso es lo más básico que hay. Estamos hablando de las necesidades más básicas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué me voy a poner encima para cubrir mi cuerpo? Dice el texto,
que los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Ahí está el corazón consumido. Ahí está el corazón consumido. Fíjense que dice: los gentiles buscan ansiosamente. O sea, no estoy diciendo que sea un pecado ir a comprar ropa. Estoy diciendo que no podemos estar consumidos por estas cosas. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Ese es el corazón consumido por las preocupaciones del mundo. Pero también Mateo habla del engaño de las riquezas. ¿Qué punto tan vital es este del engaño de las riquezas? Yo creo que todos en algún momento, por lo menos de nuestra vida, hemos querido tener cosas. Yo creo que todos en algún momento hemos deseado profundamente quizás el carro de los sueños, la casa de los sueños. Y quizás hemos dado la vida por estas cosas. Dar la vida, dar todo de nosotros por estas cosas. ¿Cuál es el problema? Que todas esas cosas son pasajeras. Ese es el problema. Es tremendo, hermanos, pero las riquezas, es muy fuerte esto. Es muy fuerte que las riquezas sean un engaño para la gran mayoría de las personas. No estoy diciendo que tener riqueza sea malo. Estoy diciendo que si la actitud ante aquellas riquezas son las de un corazón consumido, eso es terrible. Es terrible. El Señor nos dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra. ¿Se acuerda? En Mateo: no acumulen tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque bueno, aquí en la tierra la polilla, la herrumbre destruyen, los ladrones vienen y roban. Todo lo que usted tiene puede desaparecer hoy. Usted lo ha visto. Usted lo ha visto. Usted lo ha visto. Incendios, huracanes, guerras, terremotos. ¿Usted ha visto en estos últimos terremotos que ha habido cómo edificios enteros se desmoronan? ¿Qué decir de la guerra entre Rusia, Ucrania, Israel, Hamás? ¿Usted ha visto la devastación que esto genera? Yo quiero decirle que muchas de esas casas, esos edificios que hoy son polvo, esos automóviles que han quedado destrozados, eran la vida de alguien, eran la existencia de alguien. Las riquezas son engañosas. No es malo tener riquezas, pero no podemos poner nuestra vida en ellas. Las riquezas no pueden ser lo que consume nuestra vida. El Señor lo dijo de esta forma en Mateo 6:24: no se puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos tener un corazón dividido. O servimos al Señor o vivimos para las riquezas. No se puede estar en la mitad. Una vez más repito, no es malo tener dinero. Pero el apóstol Pablo lo que dice es: el amor al dinero, raíz de todos los males. El amor al dinero. De hecho, en ese texto, que es 1 Timoteo 6:10, dice que muchos se desvían de la fe por codiciar el dinero. Qué triste. Qué triste pensar en desechar lo puro, en desechar lo eterno, en desechar lo perfecto por lo corruptible, por lo que pasa, por lo que dejará de ser. ¿Alguna vez le puse este ejemplo? Todo lo que usted ve, todo, absolutamente todo lo que usted y yo vemos con nuestros ojos, todo, hermanos, va a desaparecer, todo. Ese vestido bonito que tiene puesto hoy, un día dejará de ser. Esta capilla bonita donde nos reunimos, un día no va a existir. Esta ciudad, este país, este planeta y este universo, un día dejarán de ser.
Y nosotros muchas veces vivimos por lo perecedero. Ese es el corazón consumido. Yo le hago una pregunta, hermanos. De corazón, escúcheme, este mensaje, repito una vez más, es importante. ¿Hay algo de estas cosas, o quizás otras, que no hemos mencionado, que consumen su vida? Es posible. Es posible que haya algo de esto que consuma su vida. Es posible que usted esté aquí hoy, sí. Y que usted venga mucho, sí. Y que usted sirva aquí, sí. Pero que usted esté consumido por deseos distintos a la persona de Cristo. Esa persona consumida, el corazón consumido, dice el texto, que se queda sin fruto. ¿Por qué? Porque cuando Cristo es solamente una adición a una multitud de elementos más importantes en nuestra vida, la palabra de Dios no produce fruto. Mire, hermanos, escúcheme, ya casi termino, pero escúcheme, si Cristo es simplemente una cosa más en su vida, para muchas personas Cristo es una adición a la vida. Hay una diferencia entre que Cristo sea una adición a mi vida a que Cristo sea el centro y la razón de mi vida. Son dos cosas distintas. Y quiero decirle algo. Cristo no acepta ser menos que el centro y la razón de nuestras vidas. No acepta menos. No acepta menos. O sea, que poner por encima de la palabra todo tipo de prioridades demuestra simple y llanamente que Cristo no es nuestra primera devoción. Es así de sencillo. Es así de simple, hermanos. Si hay muchas otras cosas o cualquier otra cosa por encima de Jesús, eso significa que el Señor no es el centro de mi devoción. Entonces la pregunta, otra pregunta, vital. Por favor, hágase esas preguntas que le estoy formulando, hágalas en su corazón. ¿Qué lugar tiene Cristo y su palabra realmente en mi vida? Esa pregunta es importantísima. Saque por un momento su actividad religiosa, por llamarlo de alguna manera. Saque por un instante el hecho de que usted viene a la iglesia. Saque por algún instante el hecho de que hoy usted está aquí sentado. Y piense y pregúntese qué lugar tiene Cristo y su palabra realmente en su vida. Es una pregunta muy válida, supremamente válida e importante. Para el corazón consumido, Cristo y su palabra son una cosa más, no el centro. Punto final, punto 4, el corazón redimido. El corazón redimido, verso 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Hermano, escúcheme lo que le voy a decir. Solamente Dios puede tomar el camino, los pedregales, los espinos y convertirlos en tierra fértil. Nadie más. Nadie más. Solamente el Señor puede convertir la tierra que nos sirve en tierra fértil, en tierra buena, y lo hace a través de su palabra. Solamente Él hace que el corazón endurecido, el impulsivo y el consumido puedan ser tierra fértil. O dicho de otra forma, solamente Dios cambia el corazón, nadie más. Entienda eso, solamente Dios cambia el corazón y lo hace a través de su palabra. Ningún hombre, no importa cómo se vista, no importa los jeans que tenga, no importa las luces, no importa el humo, no importa los miles de personas que estén sentados escuchándole, no importa su capacidad de comunicación, no importa su prestigio, no importa siquiera su conocimiento. Ningún hombre cambia el corazón humano, solamente Dios, y lo hace a través de su palabra.
Por eso es que entender la palabra es sinónimo de vida espiritual. Entender. Ocupémonos por comprender. Busquemos entender mejor la palabra de Dios. Busquemos profundizar más en ella. Meditar como en el Salmo 1, de día y de noche en la palabra. Meditar, hermanos. Yo otras veces les he dicho esto y no lo digo con tanta frecuencia porque puede sonar arrogante, pero no lo digo con arrogancia. Lo más importante que usted va a hacer en esta semana lo está haciendo hoy, que es venir a este lugar. Porque usted está siendo expuesto a la palabra de Dios. Por eso, hermano. Entender la palabra es sinónimo de vida espiritual. Pablo lo dice así en 2 Corintios 2:14. Dice que el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, ¿qué pasa con ese hombre? ¿Qué pasa con esa persona? No acepta las cosas del Espíritu. No acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad. Y luego dice, y no las puede entender. Es un problema no poder entender. Y aquí no estamos hablando necesariamente de un conocimiento intelectual superficial, porque mucha gente puede entender lo superficial. Estamos hablando del entendimiento no solamente intelectual, pero del entendimiento espiritual que solamente Dios da. Esa comprensión que lleva a la convicción, que podemos decir con certeza, Cristo realmente es Dios, vive, murió por mí, y el día que me vaya yo de este mundo, me voy a su presencia. Esa es la convicción. Esa convicción no la da necesariamente o solamente tener las verdades aquí. Sí hay que tenerlas aquí, es importantísimo, pero hay una comprensión interna, una comprensión del espíritu que el hombre natural no tiene. O sea que, terminando, el corazón redimido recibe la capacidad dada por Dios para comprender las verdades espirituales y su grandioso valor. Por eso, justamente por eso es que usted ve lo que yo le dije, personas que yo conozco. Esto no me lo estoy inventando. Yo personalmente conozco gente que no sabe leer, hermanos, y tienen una fe de este tamaño. Es importante comprender intelectual y espiritualmente la palabra. Las dos son importantes. Luego dice el pasaje que el corazón redimido da fruto y produce. Qué importante ese punto. No existe un cristiano sin fruto. Se lo repito, no existe un cristiano sin fruto. No existe un cristiano encubierto. Esa vaina, perdónenme la palabra, la expresión, esa cosa, esa situación, perdón, de que una persona es cristiana y nadie sabe, hermanos. Eso no existe. El cristiano genuino produce fruto para la gloria de Dios. Y no solamente produce fruto. Dice aquí que produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Tiene que ver con diversidad de productividad. No todo el mundo produce la misma cantidad de fruto. Hay personas que producen más que otras. ¿De qué depende? Bueno, de varias cosas, pero en parte el compromiso de la persona, la fidelidad de esa persona a Cristo, a su palabra, la convicción de esa persona. Entre más profundas sean nuestras convicciones, pues más vamos a producir fruto, porque vamos a querer servir y vivir para la gloria de Dios. Pero la realidad es que todo cristiano ha de producir algún tipo de fruto para la gloria de Dios. Una persona desprovista por completo de fruto, escúcheme, no es un creyente verdadero. No es. Como lo dice Santiago, usted conoce esto. La fe sin obras está, ¿qué? Muerta. Muerta. Termino diciendo que aquí, en este lugar, en esta mañana,
Es posible que haya los 4 tipos de corazones, o algunos de los 4 tipos de corazones que hemos considerado hoy. Quizás usted tiene un corazón endurecido. Es posible que haya alguien aquí, que haya alguien que nos esté viendo, que ha escuchado la palabra, pero esa palabra no ha penetrado su vida, no hay ningún cambio en usted y en el fondo usted no tiene ninguna estima por la palabra del Señor. Usted no considera la palabra como poseedora de ningún tipo de valor. Quizás hay alguien aquí con un corazón impulsivo, no sé. De pronto usted es una persona cuya fe está basada en sus emociones, profesiones de fe. Yo no creo que haya muchos impulsivos aquí, porque aquí no tenemos humo ni luces raras. Pero si lo hay, si hay algún corazón impulsivo, déjeme decirle que cuando llegue la aflicción por causa de Cristo, así mismo como usted respondió, así mismo se va. Enseguida, como lo vimos hoy. Quizás hay alguien, muy probablemente hay gente que tiene un corazón consumido por las cosas de este mundo. Usted está aquí, pero la devoción de su corazón no es Cristo. Usted vive para lo que este mundo ofrece y Cristo simplemente es una adición a su vida. Piénselo como un llavero, ¿cierto? Usted en un llavero puede tener varias llaves. Bueno, Cristo es una llave del llavero. Eso es Cristo para usted. Pero el Señor está lejos de ser el primero en la lista de sus prioridades. O para la gloria de Dios. Y ese es mi deseo y ojalá en el Señor que así sea, que todos, ojalá todos los que estamos acá tengamos un corazón redimido. Y si tenemos un corazón redimido, escúcheme, ese corazón redimido, ese corazón que hoy está redimido, antes era un corazón endurecido, o era un corazón impulsivo, o era un corazón consumido. Lo que le quiero decir es que todos tuvimos uno de esos corazones, todos. Pero hoy tenemos un corazón redimido. Ahora entendemos la palabra, atesoramos la palabra y aplicamos la palabra. Si esto último que acabo de decir no define su corazón, solamente le puedo decir esto: arrepiéntase de su pecado, venga al Señor Jesucristo en busca de perdón, entréguele por completo su vida. Al usted hacer eso, ese acto de fe le demostrará a usted que ahora su corazón es realmente un corazón redimido. Oremos. Damos gracias a ti, Señor, por tu palabra. La realidad es que todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, hemos tenido corazones impulsivos o corazones endurecidos, corazones consumidos, pero gracias a ti por tu amor, aquellos que hemos creído en ti tenemos hoy corazones redimidos. Señor, el deseo de mi corazón es que este mensaje y todos los mensajes no sean para la iglesia un mensaje más. Señor, trae claridad a cada corazón. Ayúdanos a todos nosotros a poder determinar qué tipo de corazón tenemos, basado en lo que hemos escuchado hoy. Señor, sigo pidiendo por esta tu iglesia, que tú traigas convicción a cada uno de nosotros, una convicción creciente de nuestra gran necesidad. Señor, si aquí hay corazones endurecidos o corazones impulsivos o corazones consumidos, por favor, transfórmalos. Transfórmalos. Solamente tú puedes quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Trae vida, Señor. Solamente tú puedes traer vida. Manifiéstate poderosamente en medio nuestro a través de esta palabra que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree.
Continúa agregando a tu iglesia los que han de ser salvos. Y continúa edificándonos a aquellos que por tu gracia hemos creído en ti. Pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.